un lado, un pie a otro, un pie a un lado, un pie a otro. Hoy es larga, son unos 30. Así que... Buenos días amigos desde la localidad ourensana de Beariz. Iniciamos la etapa bien temprano abandonando este núcleo urbano en ascenso hasta toparnos con la carretera OU212, vía que tendremos que cruzar con precaución. Justo en el otro margen tomamos la primera pista asfaltada a la izquierda que nos dirige al noroeste. Un sendero que navega paralelo a la carretera local nos permite continuar en descenso al cobijo de la frondosidad natural, aunque luego regresamos a esta pista. Por aquí terminamos de realizar la bajada que nos conduce al cruce del arroyo Rego de Pontepedriña. Para continuar por este camino, que pierde por fin el asfalto, las señales nos hacen atajar unos metros por el monte. A partir de ahí, basta con dejarse llevar por su trazado, disfrutando de esos momentos de regocijo campestre que nos reconcilian con la esencia del peregrinar. Nos esperan unos 6 kilómetros por pista de tierra y zahorra, de los cuales los 4 primeros son de tendencia ascendente. Concretamente, el primer escollo que encaramos son las vertientes orientales del cerro Coto da Portela de Albite, de 812 metros de altura. Superado este primer trecho, llaneamos durante aproximadamente 1 kilómetro entre masas de pinares hasta alcanzar el marco topográfico de Porto do Carro. Por estos perfiles discurre un arroyo del mismo nombre, cuyas aguas parecen ser aprovechadas por los vecinos de las cercanías mediante un represamiento en una pequeña alberca. Hoy los encontramos realizando tareas de mantenimiento, conservando así esa relación práctica y cercana con el agua que caracteriza al mundo rural. Porto do Carro significa también dejar atrás la provincia de Ourense y entrar en la de Pontevedra. Ya en estas tierras, la última parte del ascenso nos abre vistas hacia oriente, donde se alza el monte da Costoia, de 951 metros de altitud. A occidente, en cambio, se perfilan las elevaciones que superan los 800 e incluso los 900 metros de altitud. Nosotros, sin embargo, nos quedaremos en los 796 metros de los campos de Orrebordiño, donde comenzaremos el descenso. La altura nos permite dominar el territorio que se abre por delante y que nos adentrará poco a poco en la comarca de Tabeirós, Terra de Montes. Conviene estar atentos a los primeros 600 metros de bajada, ya que presentan una pendiente pronunciada por las estribaciones orientales del cerro Cotón do Petón. Después avanzamos algo más por tramos forestales hasta que las señales nos incorporan a una vía local. Esta carretera nos conducirá al lugar de Pardesoa, la primera aldea pontevedresa que encontraremos en la etapa. No os dejéis engañar por este hórreo, más bien decorativo, porque en Pardesoa también existen otros que sí cumplen su función tradicional. Aquí el modo de vida conserva todavía una fuerte vinculación con la ganadería, la agricultura de autoconsumo y la explotación forestal. La salida de la aldea conecta con la carretera EP 7204, por donde también cruzamos el arroyo de la localidad. Siguiendo el arcén de esta vía, no tardaremos en llegar a las inmediaciones de su cementerio, un entorno que nos recibe en primer lugar con un cruceiro. Este elemento etnográfico está datado entre los siglos XVII y XVIII, aunque la cruz y las imágenes que porta son posteriores, del siglo XX. Sobre la plataforma escalonada, en el lado occidental, se postra una mesa de ofrendas a la que también se da uso para las pausas en procesiones o ceremonias religiosas. Ahora nos dirigimos hacia oriente, en dirección al cementerio, donde nos encontramos una fuente y un escudo donados por vecinas del lugar. El conjunto une dos memorias distintas, la del linaje, vinculada a la familia Soto Varela, y la de la vida cotidiana, simbolizada por el agua que sigue emanando para el pueblo.
A escasos metros se alza la iglesia de Santiago de Pardesoa, a la que se accede por un portalón donde una figura de San Benito nos recibe sobre una de las pilastras. Lo primero que observamos de la fachada principal del templo son los trabajos neoclásicos llevados a cabo durante el año 1822. Sobre el óculo que se abre encima de la puerta dintelada se sitúa una hornacina custodiando la imagen de la Virgen de la Asunción. El conjunto se remata con una elegante espadaña barroca de 2 vanos y coronada por pináculos. Por su parte, en el muro sur observamos un reloj de sol, probablemente vinculado a las reformas neoclásicas del templo. Y también vemos un espacio porticado muy útil en los días de lluvia para ofrecer cobijo al caminante y a los vecinos. Además, advertimos un panteón familiar de piedra que es testimonio de esa relación tan gallega entre iglesia, camposanto y linajes locales. Reanudamos la marcha regresando a la carretera EP 7204, una vía que nos entretiene con algunas estampas rurales. Unos 200 metros más tarde nos adentramos en el lugar de Osixto, donde nos recibe una fuente levantada en el año 2021 por iniciativa de la Comunidad de Montes. Esta obra parece fruto del auge del Camiño da Feira dos Arrieiros, que ha movilizado a colectivos locales para dinamizar y dignificar el trazado. Avanzando un poco más por la arteria principal, encontramos otra intervención reciente, una escultura de madera que homenajea a los peregrinos. Se trata de una talla del artista Jesús Padín, inaugurada en julio de 2025. El camino continúa por asfalto y cruza ahora el Rego de Osixto, el arroyo que da nombre al lugar y que dejamos atrás. Sus aguas discurren junto a una pequeña zona de recreo que, con su aire sencillo y amable, nos despide con una sonrisa antes de seguir avanzando. Y no viene mal este gesto, porque por delante nos espera 1,5 kilómetros de ascenso que habrá que encarar con ánimo. El valle aparece jalonado de prados de pasto, donde somos testigos de las travesuras de 2 magníficos ejemplares equinos. De alguna manera han conseguido acampar a sus anchas por la zona. Tal vez anden algo desorientados, o quizás solo intenten hacer amistad con otros animales de su especie. Con todo, esperamos que no den muchos problemas a esta familia, que parece estar disfrutando de una jornada tranquila. Nosotros a lo nuestro, a seguir progresando por esta carretera que ahora nos acerca a Soutelo de Montes. Se trata de la localidad más grande y comercial que cruzaremos en toda la jornada. Nada más entrar, el palacete de Soutelo nos da pistas de que la villa ha gozado de cierta relevancia a lo largo de su historia. De hecho, a principios del siglo XVI ostentaba la capitalidad de la jurisdicción de Montes, una antigua demarcación territorial y administrativa bajo el señorío eclesiástico del arzobispo de Santiago de Compostela. Por su parte, la mansión que aquí vemos fue construida en 1931 por Alfredo González Barros y nos recuerda en cierto modo al estilo de Gaudí. Sus azulejos vistosos, los ventanales con arcos sinuosos y las terrazas perimetrales con balaustradas de piedra aportan majestuosidad a esta propiedad perteneciente a una de las familias más influyentes de Soutelo de la primera mitad del siglo XX. Mira cómo estoy. Sí, pelo de pollo. En esta localidad, además de aprovechar para habituallarnos, descubrimos que también es cuna de gaiteros. Un monumento rinde homenaje a los gaiteros de Soutelo, famoso grupo de música tradicional conocido en toda Galicia. El grupo estuvo activo desde 1919 hasta 1936. A continuación, el camino discurre pegado a unos cientos de metros a la Nacional 541 para salir de Soutelo, dejar atrás el lugar de Vilapouca y rodear un complejo industrial. Luego, tomamos la carretera PO 2205 para después desviarnos rápidamente por una pista asfaltada. El trazado nos sorprende con un repecho al 12% de inclinación que encara las vertientes meridionales del cerro Couto do Ventoso. Son apenas 500 metros de subida,
pero hay zonas expuestas al sol que endurecen la marcha. Mentosho también es el nombre del lugar al que nos aproximamos, aunque pasaremos de largo dejándolo a un lado. Ahora, la carretera vecinal se muestra un poco más generosa con el perfil, llaneando entre masas de pinares. De esta forma llegamos rápidamente a la aldea de Fontela. De este pequeño núcleo de casas destacamos una antigua fuente lavadero con un segundo pilón cubierto que servía para proteger a las lavanderas de las inclemencias del tiempo. El recorrido desciende ahora entre un robledal hasta dejarnos a las puertas del lugar de Acivedo. Aquí no dudamos en otear el valle de la Regueira do Valiño, cerrado en el horizonte por la Serra do Candán. Los perfiles más altos de esta cadena montañosa aparecen coronados por los aerogeneradores del Parque Eólico Masgalán, que introduce una nota contemporánea en este paisaje de monte, prados y aldeas dispersas. Hórreos, huertas y arquitectura tradicional nos acompañan hasta la salida de esta entidad de población. Y lo hacemos cuesta abajo, hasta llegar al curso de la Regueira do Valiño. Arroyo y camino comparten recorrido durante un trecho, lo que entraña algunos pasos complicados. Agua, barro y zarzas compiten por incomodarnos en una zona surcada por una red muy densa de pequeños cursos fluviales. Estamos en un territorio de media montaña, donde sierras próximas como la del Candán y elevaciones como la del Couto Fontela o el Monte de Abaixo actúan como zonas de captación de agua. En cualquier caso, el recorrido resulta estimulante por su exuberancia natural y por esos tramos en los que gozamos del cobijo de hermosos bosques. El arroyo de la Regueira do Valiño es un afluente del río Cabelo, cauce que cruzaremos por un puente de cemento. Sus aguas nos reciben casi detenidas bajo el dosel de ramas, creando una atmósfera que invita a hacer una pausa. Y la haremos en el área recreativa de Freixeira, donde al igual que en Osisto encontramos algunas manifestaciones de ocio popular que vuelven a sacarnos una sonrisa. Prosiguiendo la marcha, algo más adelante, se levanta un cruceiro de inicios del siglo XX sobre un pedestal octogonal. Un capitel de aires toscanos sostiene el crucifijo, cuyos brazos presentan remates florenzados. Tras dejar atrás Freixeira, conectamos con la carretera PO 2205 y entramos en Cachafeiro. Aquí podremos aprovechar la taberna do Panadeiro para reponer energías. Eso sí, conviene calcular bien la hora de llegada y confirmar su apertura, porque a partir de este punto la etapa se vuelve más solitaria y ya no encontraremos más lugares con servicios de restauración. La salida de Cachafeiro nos obliga primero a cruzar la carretera EP 7201 y después a transitar por la fértil campiña de las aldeas de Cabanas y Gaxín. A continuación, el camino abandona aquí el asfalto y se incorpora a una pista de tierra compactada que desciende poco a poco hacia el valle del río Lérez. El recorrido se va cerrando cada vez más entre la vegetación, anunciando un entorno más íntimo y romántico. En este paraje se esconde el histórico Puente de Gomay. Los orígenes de su factura son góticos del siglo XV
aunque posteriormente, en el siglo XVIII, sufrió algunas reformas. Su arco principal está ligeramente apuntado, aunque su perfil es tan bajo que a simple vista parece de medio punto. Construido en mampostería y cantería, el puente sigue cumpliendo una de sus antiguas funciones: permitir a los peregrinos el paso sobre el río Lérez. La otra, la de servir al tránsito de arrieiros y mercancías a lomos de animales, pertenece ya a la memoria del camino. A continuación, las señales nos obligan a abandonar las profundidades del valle del río Lérez con un ascenso exigente que gana altura rápidamente. Al mirar atrás, el paisaje nos devuelve la imagen de las aldeas que acabamos de atravesar, mientras en el horizonte se recortan la Serra do Candán y los Montes do Testeiro, empeñados en cercar sus cumbres con aerogeneradores. Superado el primer kilómetro de ascenso, la carretera P7106 se interpone en nuestra trayectoria. La cruzamos con precaución y retomamos el rumbo hacia el noroeste, subiendo por las vertientes occidentales del monte de Baladre. El segundo kilómetro de exigencia alcanza el lugar de Amamua, una pequeña entidad de carácter agrícola y ganadera que nos recibe con un sencillo cruceiro de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Sus elementos más interesantes, desde el punto de vista artístico, son el pedestal barroco y el capitel de estilo jónico. Uy, la orden redonda de la mesa. Una simpática señal nos anima a reanudar la marcha. Mientras salimos del lugar por pista asfaltada, os contamos que el topónimo Amamua hace referencia a la presencia de un túmulo funerario megalítico en la zona. Pasaremos muy cerca de él, justo cuando recibimos la visita de Carlos da Barreira, uno de los grandes impulsores de Camiño da Feira dos Arrieiros, a quien damos las gracias por habérnoslo dado a conocer. Carlos es también co-creador de la Guía del Camiño de Ignacio Taberneiro, otra ruta de peregrinación que esperamos recorrer muy pronto. Nos despedimos de Carlos a la altura de la carretera EP7001, vía que tomamos hacia el oeste para llegar a un mirador en el que se alza un monolito de piedra. Esta pieza se instaló aquí en 1990 para conmemorar los 150 años del partido judicial de Astrada, como símbolo de unión entre los concellos de Astrada, Forcarei y Cerdedo. De hecho, su ubicación en las vertientes meridionales del cerro Outeiro Grande permite dominar hacia el sur el territorio de las tres entidades que formaban parte de esta demarcación judicial. Disfrutamos de unas vistas impresionantes hasta que dejamos de acompañar a la carretera y nos incorporamos a una nueva pista de tierra. Es momento de gozar de uno de esos senderos que parecen hechos para deleitar los sentidos. Son las laderas del barranco de Besacartaya. El tramo aparece envuelto por la vegetación, y el silencio del bosque solo se rompe con el chasquido de nuestros pasos sobre las hojas, la brisa moviéndose libre entre los árboles y el murmullo de algún arroyo cercano. Cruzamos el pequeño cauce que da nombre al barranco y seguimos caminando al cobijo de la fresca umbría del bosque de robles. Al poco, salimos de la frondosidad para rozar una pista local asfaltada
y continuar por otra senda arbolada, donde nos asalta un peregrino muy especial. Se trata de Pelegrín, la mascota creada por el artista Luis Carballo para promocionar el Camino de Santiago y revitalizar el Año Santo Jacobeo de 1993. El final de este apacible tramo lo encontraremos en la aldea de Vilaboa. Esta pequeña población nos devuelve a ese paisaje de aldeas dispersas tan propio de la comarca de Tabeirós, Terra de Montes. Regresamos de nuevo a las casas, los prados y la arquitectura tradicional. En este sentido, a Portela, la siguiente localidad de nuestro paso, llega justo a la salida del paso inferior por la carretera EP 7001. Diccionar como los animales. Por aquí, el camino sigue manteniendo el pulso cotidiano del mundo rural. Qué airecito más rico, ¿eh? El viaje progresa ahora por un intervalo descendente que afronta los perfiles del barranco de Agrela. Alternaremos pistas de tierra con otras de asfalto para encarar este accidente geográfico y llegar al lugar que le da nombre. Vamos bien. Vamos muy bien, ¿eh? La luz del atardecer ya empieza a alargar las sombras. Qué bien educados los tiene, que nos ladra. Espera, que me coloco. Agrela alberga entre su caserío un importante templo mariano. Nos acercaremos a verlo siempre y cuando nos lo permita este simpático perrete. Mientras tanto, nos deleitamos con el cruceiro que se alza al inicio de la escalera. Calmada ya la bestia, subimos al recinto, donde rodeado de un majestuoso robledal, se alza el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Agrela. Su construcción se llevó a cabo a mediados del siglo XVIII, siguiendo las formas del barroco rural gallego. Una hornacina situada sobre la puerta dintelada de la fachada principal alberga la imagen de la Virgen que da título al templo. Los laterales de este muro aparecen coronados por pináculos que recuerdan al lenguaje herreriano. Al rodear el edificio por los laterales de la nave, los brazos de la cruz latina y la cabecera, observamos cómo la decoración desaparece casi por completo. Sobresale del conjunto su esbelta torre campanario barroca. El cuerpo de campanas se remata con pináculos redondeados, mientras que la cúpula del último cuerpo culmina en un pináculo apuntado. La paz y el sosiego que se respira en este enclave no debe relajarnos, ya que todavía nos restan 3 kilómetros de etapa y la noche se acerca. Bien, muy bien. Salir de Agrela implica ascender hasta la colina del Monte de Manuelas. En la cima de este hito se emplaza un monumento vinculado al santuario que acabamos de visitar. Se trata de la Cruz de Agrela, una obra de granito del siglo XIV que adquiere un protagonismo especial durante las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. Este símbolo religioso sirve como punto de encuentro de dos procesiones, la de San Jorge, que asciende desde la iglesia parroquial de Codeseda, y la de la Virgen de Guadalupe, que lo hace desde su santuario, en Agrela. El descenso del Monte de Manuelas nos abrirá paso hacia el valle del Rego de Fontefría, en cuyas vegas se emplaza Codeseda, nuestro destino de hoy. Las vistas al hermoso valle no se hacen esperar. Y entre las aldeas que se dispersan por las vegas y los distintos cerros que ondulan en el horizonte, destaca el monte Cregos, con 803 metros de altitud. Son los últimos compases de una etapa larga en la que volvemos a contar con la presencia inestimable de Peregrino Algarbio, con el que hemos compartido ritmo, risas, silencios y cansancio. La complicidad se forja a cada paso, en esa forma sencilla de compañerismo que convierte el camino en algo más que una sucesión de kilómetros. Gracias a él, a veces la mochila incluso llega a pesar menos.
Finalmente, tras atravesar el lugar de Os Currelos y pasar sobre la carretera EP 7001, llegamos a Codeseda, al Café Bar Camiño da Jeira, donde ya es tradición hacerse una foto frente a la entrada del establecimiento. Los problemas de alojamiento nos obligarán a pernoctar en otra localidad, pero de este lugar os hablaremos en la etapa siguiente. Hasta la próxima.